tiempo. Entonces hoy, como les decía Laurita, vamos a hablar sobre los hábitos para alcanzar el éxito. Y en ese orden de ideas hicimos como la selección puntual de 3 hábitos muy grandes que para nosotros abarcan bastantes temas y que queríamos como dejarles allí su inquietud. Siempre comenzamos todas estas presentaciones con una frase que desarrollamos con Laurita aquí en Make It Happen. Somos las autoras de esta frase que siempre nos gusta como invitarlos a reflexionar un poco y dice: nuestra meta es que no inicies un día, una semana y un mes sin planificarlos. Vamos a entrar de lleno en los temas que desarrollamos para ustedes el día de hoy y puntualmente estamos hablando de qué hábitos son importantes para alcanzar el éxito. Y como les decía hace un momento, escogimos como 3 grandes hábitos que vamos a ir desarrollando a través de esta masterclass y nuestras frases de reflexión, que para quienes ya han estado con nosotros en otros momentos y en otros contenidos, saben que siempre utilizamos muchas frases alusivas a los temas que desarrollamos, siempre invitando a reflexionar sobre diferentes aspectos. La que tenemos ahora es: no importa cuán exitoso seas en este preciso momento, lo que importa es determinar si tus hábitos te están conduciendo hacia el camino del éxito. Frase de James Clear. Y vamos entonces a comenzar con ese primer gran hábito que queremos dejarles a ustedes el día de hoy, y es tiempo para ti. ¿Y por qué este hábito resulta tan importante? Porque es fundamental que nosotros aprendamos a distribuir y a manejar esas 24 horas del día que tenemos. Cuando queremos empezar a implementar hábitos, es importante hacernos estas preguntas para poder ir identificando cuáles son esos hábitos que queremos establecer. Entonces dice así: decide qué tipo de persona quieres ser y para eso pregúntate lo siguiente: ¿qué deseas representar? ¿Qué tipos de valores y principios quieres defender? ¿En quién quieres convertirte? Y es esa imagen que nosotros queremos o que visualizamos a futuro en un tiempo, es esa huella que queremos dejar, es esa imagen que queremos proyectar en nuestro entorno y con la que nosotros nos sentiremos identificados y plenos. Nosotros en Make It Happen no hablamos puntualmente de felicidad porque eso es algo muy personal y cada quien le da una identificación o un significado particular a esa palabra. Hablamos es de sentirnos plenos con lo que vivimos, con lo que hacemos y con lo que estamos consiguiendo día a día. Dice así: ahora puedes elegir tus hábitos y empezar a dar pequeños pasos para reforzar tu identidad. Eso es lo que nos va a dar como las bases para saber qué tipos de hábitos queremos implementar. Pregunta: ¿qué te gustaría hacer por ti? Y entonces empezamos y escuchamos nosotros siempre diferentes hábitos que la gente quiere implementar. Comencemos con la lectura. Y a veces nos dicen: no, es que yo quiero leer no sé cuántos libros al año. Y nosotros, bueno, decimos, ojo, porque algo que estamos también trabajando nosotras con Laurita desde Make It Happen, que son los clubes de lectura, les decimos, no es tanto la cantidad de libros que ustedes lean, sino cuánto les está quedando de eso, realmente qué están entendiendo. Entonces dice: leer te permite crecer personalmente. Nutre tu mente y tus habilidades. Pregúntate: ¿qué tipo de lectura te interesa? ¿Cuánto tiempo vas a dedicar a la lectura? Y define la meta. Cuando nosotros hablamos de implementar hábitos, este punto exactamente de definir una meta es que ustedes puedan medir y puedan cuantificar lo que quieren hacer. En este caso, puntualmente, decir: voy a leer un libro al mes o 2 libros mensuales, voy a leer en la mañana 10 minutos, 15 minutos, o leo por la mañana y leo por la noche antes de acostarme. Es saber elegir en qué momento, qué tipo de lectura y tener una medida que ustedes digan: listo, me dedico 10 minutos o 15 minutos diariamente para leer ese libro que tanto me interesa. Otro de los hábitos que muchas veces nos dicen que quieren implementar es el de meditar. Es el de regalarnos unos minutos para aquietarnos un poco y es ese espacio donde nos encontramos con nosotros mismos. Meditar activa tu conciencia, te permite conocer más y reducir el estrés. Puedes empezar con una respiración consciente y siempre hablamos nosotras de la importancia
de entender qué es respirar conscientemente, porque ese simple hecho de entender cuando entra nuestro aire y cuando lo expulsamos, eso ya te va quietando. Un tiempo solo tuyo para analizar tus pensamientos y sentimientos. Lo mismo, ¿cuánto tiempo vas a dedicarle? Y define la meta. Voy a meditar o voy a orar, porque muchas personas hacen sus procesos como de oración o de meditación o inclusive a veces de yoga o tiempos de relajación, tan pronto se levantan, y a otros les gusta mucho al momento ya de acostarse para obviamente descansar y tener un descanso pleno en ese sentido. Y define la meta. ¿Cuántos días voy a hacer este ejercicio? ¿Lo voy a hacer todos los días? ¿Cuánto tiempo? ¿10 minutos o 10 minutos en la mañana y 10 minutos en la noche? ¿En qué momento lo voy a hacer? Muchas veces hasta si voy a de pronto hacerlo con mis hijos o con mi pareja, a veces uno de esos procesos también los puede compartir con las personas más allegadas. Otro aspecto que también les llama mucho a las personas implementar es hacer ejercicio. Y hacer ejercicio te ayuda a tener energía, disminuir el estrés y afrontar el día con mucho más ánimo. Definamos entonces qué tipo de ejercicio te gusta, cuánto tiempo vas a dedicar a esta actividad y nuevamente define la meta. ¿Cuánto tiempo voy a hacer? Porque muchas veces cuando vamos a implementar un hábito, pues como es algo novedoso, a veces nos sobreactuamos y entonces empezamos a correr muchísimo o a montar cicla por tanto tiempo o a practicar tenis. Bueno, el deporte que ustedes quieran, pero se exigen y se sobreactúan y lo único que están haciendo es que a los 3 o 4 días ustedes digan, no, este maltrato a mí no me deja y doy para atrás, piecitos. Entonces, aquí lo más importante es que ustedes sepan cuál es el ejercicio que quieren implementar, que sea poco a poco, lo mismo, define la meta, cuántas veces lo voy a hacer a la semana, de pronto comenzando voy a hacer solamente 10 minutos diarios o solamente 2 o 3 veces a la semana y así uno se va haciendo un seguimiento y un control si está cumpliendo con eso o no, ¿verdad? Esos serían como teníamos como de recomendaciones esos 3 temitas allí puntuales cuando hablamos de tiempo para uno, porque son como los temas que más nos plantean a nosotros que quieren implementar ustedes. Entonces, esas como las recomendaciones cuando queremos empezar a sacar tiempo para uno, como les decía desde un comienzo, tenemos que saber distribuir esas 24 horas del día, aprender a priorizar y a darnos un espacio para nosotros, ponernos en el lugar, en la primer nombre de la lista de todo lo que tengamos que hacer, pongámonos nosotros, porque ese bienestar obviamente no solamente es para nosotros, sino lo vamos a reflejar también en nuestro entorno. Luego de esto, teníamos aquí otro punto, el de escribir, que es un tema que nosotros siempre hemos hablado y es la importancia que tiene el conectarnos cuando escribimos todas esas listas de lo que queremos hacer o de las cosas que tenemos pendientes. Y desde Make It Happen siempre les recomendamos que sea escritura manual como tal. ¿Por qué? Porque muchas personas nos preguntan que si podemos hacer todo esto a través de la tecnología, a través de aplicaciones, y les decimos sí, es válido, pero definitivamente la conexión que ustedes van a tener cuando escriben de sus ideas a nivel cerebral con realmente el propósito de hacer y ejecutar sobre ellas y hacer la realidad, solo se consigue cuando lo hacemos de manera manual. Entonces escribir es un proceso que nos va a ayudar a congestionar nuestra cabeza, nos va a ayudar obviamente a bajar niveles de estrés, es un ejercicio que despierta nuestra memoria, entonces siempre van a escuchar desde Make It Happen la recomendación de escribir y de escribir, y es algo que muchas de las personas que nos abordan en algún momento dicen también que quieren implementar y que ese ejercicio cuando lo hacen obviamente les cambia el panorama de absolutamente todo lo que se proponen y quieren desarrollar. Ahora sí vamos con ese segundo hábito o gran hábito que les queríamos traer esta noche y es planificar y llevar una agenda. Y lo ideal siempre es tener una metodología para gestionarnos. Eso nos va a garantizar el éxito en todo lo que nosotros nos propongamos. En la gráfica que ustedes están viendo, si ven de mano derecha hacia la izquierda, hay unas flechas donde dice planifica y otras abajo de izquierda a derecha que dice actúa. En el centro encontramos los conceptos grandes, que está en planificación diaria, planificación mensual, planificación anual y propósito de vida. ¿Cómo entender esta gráfica? Cuando nosotros empezamos a planificar, empezamos con ese propósito de vida, que es lo que hemos venido hablando, de qué es lo que yo quiero ser en nuestra vida, qué es lo que quiero yo representar, cuál es esa imagen, cuál es esa huella que yo quiero dejar en nuestro entorno, ¿verdad? Y de ahí empezamos a trabajar ciertos proyectos.
en cualquiera de las áreas de la vida. Entonces empezamos a trabajar unos proyectos grandes en un periodo determinado, bien sean 6 meses o 12 meses. Nosotros en Make It Happen, cuando hablamos de hacer una planificación anual, no estamos refiriéndonos únicamente al comienzo del año, es decir, enero, porque nosotros podemos empezar a planificar algo ahorita desde mayo hasta el mayo del año siguiente o simplemente hasta diciembre. O sea, en el momento que usted se encuentre, puede empezar a planificar sus proyectos. Entonces tenemos esos grandes proyectos en diferentes áreas y eso lo empezamos a desagregar en cómo puedo ir abarcando, desarrollando ese gran proyecto a nivel mensual y luego llegaremos al día a día. Y en ese día a día es cuando nosotros empezamos a actuar. De ahí que la gráfica abajo dice actuar y empezamos desde la planificación diaria. ¿Por qué? Porque de lo que usted haga día a día es que está construyendo y está avanzando en la consecución de ese gran propósito. Es decir, con lo que usted está haciendo hoy, tiene que tener claro que esas tareas o actividades que usted desarrolle impacten esa planificación mensual. Por consiguiente, va a impactar también su planificación anual y finalmente pues va a conseguir ese propósito de vida que se ha establecido desde un comienzo. La proyección hablamos entonces de esos proyectos anuales, de esos temas grandes que podemos trabajar en las diferentes áreas de vida que para uno sean importantes en ese momento. Eso depende de la etapa en la vida que usted se encuentre. Será más importante tal vez la parte académica o la salud o la familia o sus finanzas, la parte espiritual, el crecimiento personal, sus amigos, y dependiendo de eso usted se fija unos proyectos que quiere desarrollar anualmente y que luego los irá desagregando poco a poco en el transcurrir del tiempo. Es así como pasamos entonces a la planificación o al control de proyectos y es una sección que manejan nuestras agendas. Nuestras agendas siempre están basadas en la metodología Bullet Journal, que es la metodología que hemos aplicado con Laura, que nos ha aportado muchísimo y que siempre transmitimos a través del taller puntualmente del Bullet Journal. Y está una sección allí que se llaman colecciones o control de proyectos. Y es una zona, una parte de su agenda donde usted va a desagregar ese gran proyecto que tiene muchos pasos y que le exige a usted mucho cuidado y estar muy pendiente de cómo avanza y lo puede poner allí. O puede poner también las listas de las películas que usted quiera ver o de las obras de teatro que quiera ver o de los libros que usted quiera leer y los tiene allí y va haciendo el seguimiento muy puntual a ese proyecto específico. Luego pasamos a la planificación mensual. En esta planificación es muy importante los dos conceptos que tienen en pantalla, que son el tener el calendario, porque en el calendario lo único que se debe colocar siempre es el tema de actividades que son las que tienen hora y fecha específica. Normalmente en el calendario uno estaba acostumbrado en las agendas convencionales a poner de todo y eso casi no le alcanzaba a uno. Entonces, el calendario, la recomendación es que utilicemos únicamente el tema de actividades allí, que es decir, hora y fecha específica. Y tenemos otra partecita en esta agenda que se llaman tareas del mes. Y esas tareas del mes vienen de esa planificación anual cuando dijimos, de este proyecto yo en mayo, en junio, en julio quiero hacer X cosa. Y aquí las vamos a poner, ahí vamos a poner en estas tareas del mes todo lo que queremos hacer en los diferentes proyectos de vida que estamos desarrollando. Ustedes aquí en esta sección pueden colocar o bien sea por áreas de la vida que quieran impactar o simplemente un listado de todo lo que consideran pueden hacer durante ese mes. Y es así como llegamos entonces tanto a la planificación semanal como a la diaria. La semanal siempre recomendamos que sea proyectada a objetivos. La metodología que nosotros trabajamos puntualmente no la trae como tal, pero ya por la experiencia para muchas personas y con la ahorita hemos definido que les es importante tener esa planificación semanal también. Cuando llegamos a la planificación diaria, esa planificación diaria se está alimentando principalmente de lo que haya quedado pendiente del día anterior que estamos terminando. Tomamos también la información que teníamos ya establecida en calendario y también de las tareas del mes. Así es como vamos organizando esa planificación día a día. La recomendación desde Make It Happen es que se haga por las noches principalmente, 10, 15 minuticos que chequemos cómo fue nuestra jornada y organicemos el día que va a seguir. Eso básicamente en lo que tiene que ver
con todo lo de planificación y llevar una agenda. Recuerden que para nosotras la agenda es esa herramienta fundamental para podernos gestionar y para poder hacer seguimiento a todo lo que nos estamos proponiendo. Y el tercer gran hábito que estábamos hablando desde un comienzo es vive tu presente. Y aquí es invitarlos a que seamos conscientes de cómo estamos hoy. Y nosotras desde Make It Happen, cada uno de los talleres que tenemos, siempre los primeros ejercicios los van a invitar a ustedes para que hagan un ejercicio de autoevaluación y entiendan cómo es su realidad hoy en día, cómo se sienten en cada una de las áreas de la vida que los componen a ustedes, para así mismo entender cuáles son los ajustes necesarios, los nuevos hábitos o las prioridades que ustedes tienen que empezar a reconocer en el día a día. Para eso hay un ejercicio muy bonito que nosotros siempre hacemos, que es la rueda de la vida, donde se analizan, Princess, pasas, por favor, donde se analizan 8 aspectos puntualmente, pueden ser más, pueden ser menos, pero estos son los aspectos generales que consideramos que la mayoría de las personas tienen allí para analizar, que son 8, y siempre invitamos a hacer la evaluación de usted cómo se siente en cada uno de ellos. Y en la medida que ustedes sienten que hay vacíos o falencias, pues trabajar en esas áreas. Para nosotras, uno de los diferenciadores más importantes es reconocernos como seres integrales, no solamente trabajo. Muchas de las personas que llegan a nosotros dicen, quiero que me ayuden a organizarme en la parte profesional o laboral, y estos aspectos hay que tenerlos también en cuenta. Hay un momento en la vida puntualmente en que uno no se siente pleno, no se siente a gusto, pero nos cuesta a veces reconocer cuál es ese aspecto de la vida en el que no estamos fluyendo de la mejor forma, y por eso la invitación es a tenernos un tiempo para nosotros y analizar cómo estamos frente a cada una de estas áreas y vivir en el hoy. Es fundamental no soltar el pasado, no sabemos en el futuro qué va a pasar, sino vivir el presente y ser conscientes, hoy cómo estoy en esto, hoy cómo puedo mejorar en esto, hoy realmente estoy impactando lo que yo quiero, lo que realmente para mí es relevante. Es fundamental que vivamos hoy, conscientes del presente, de cómo estamos y cómo podemos mejorar, porque obviamente la sumatoria de esos hábitos o de esos cambios o esos ajustes que hagamos día a día, pues nos va a llevar a tener una vida mucho más equilibrada. Entonces, estos eran los 3 grandes hábitos que les queríamos dejar hoy a ustedes en esta masterclass. Tiempo para ustedes, planificar y llevar una agenda y vivir en el presente. Ahora Laurita nos va a explicar cómo hacer realidad esos hábitos y cómo tenerlos allí de manera presente en la vida. Así es, entonces el siguiente punto de esta masterclass es cómo hacerlos constantes, ¿vale? Después de que ustedes han hecho como todo este proceso que les hemos explicado hoy, ya logran identificar cuáles son los hábitos que quieren implementar, definen tiempos, definen lugar, definen espacios, que es tan importante, y se enfocan, por supuesto, en primero fortalecerse ustedes. Venimos a ver entonces qué debemos hacer para que sean constantes. ¿Listo? ¿Qué puedo hacer yo para que estos hábitos, en ese inicio que siempre estamos como tan animados, pero que el tema después es cómo los continúo, ¿cierto? Entonces vamos a verlos en estas 4 etapas, ¿vale? Estas 4 etapas están creadas o están recomendadas desde la neurociencia, ¿listo? Y particularmente desde una autora que nosotras venimos trabajando con nuestra comunidad de Make It Happen, que es Blanca Mary, en su libro Cerebro Productivo, ¿vale? Para los que nos siguen desde hace días, semanas, meses y años en Make It Happen, se habrán dado cuenta que siempre les recomendamos que para implementar hábitos sugerimos la metodología que nos da Robin Sharma desde su libro El Club de las 5 de la mañana, y es 66 días con 3 fases, ¿verdad? Esto descubrimos después, investigando muchísimo más, que resulta que desde la neurociencia también se dice que 21 días no son suficientes para implementar un hábito de forma constante, para implementarlo en nuestra rutina. Y aquí, para quienes llegan nuevos, es importante que entiendan que un hábito solo es un hábito cuando yo lo tengo integrado en mi rutina, es decir, cuando yo no me tengo que estar acordando todo el tiempo el hábito, tengo que leer, tengo que hacer ejercicio, tengo que organizar, tengo que planificar, sino que ya está en la rutina de forma natural. Entonces, desde la neurociencia que nos dicen, 21 hábitos no son suficientes, ¿por qué?
porque cuando implementamos o cuando introducimos en nuestra rutina un hábito nuevo, se empiezan a formar en nuestro cerebro neuronas nuevas, que es lo que nos permite que finalmente tengamos esas rutinas y hagamos esas actividades de forma natural. Estas neuronas a los 21 días no están completamente desarrolladas, no están completamente construidas y por eso cuando terminamos los 21 días, muchos de ustedes posiblemente habrán continuado y resulta que no quisieron volver al hábito. Desde la neurociencia nos dicen que es necesario de 66 a 68 días, ¿listo? Para que podamos integrar y para que esté súper construido en nuestra rutina esos hábitos. Ahora, esos 66 a 68 días son contando cada día que hago el hábito. Recuerda lo que hablábamos ahora, que para cada hábito es importante establecer el tiempo, la hora, el lugar, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo decimos, yo quiero empezar a hacer ejercicio, pero solo lo voy a hacer 3 días a la semana. Entonces, estos 68 días irán contando desde cada uno de esos 3 días en los cuales acciono sobre el hábito, ¿verdad? O lo desarrollo. ¿Listo? Eso es súper importante. Diferente en el hábito de planificar. El hábito de planificar, idealmente, tiene que ser todos los días. Es decir, para el hábito de planificar, yo no puedo decir lo voy a hacer solo una vez por semana, ¿cierto? Porque ya les contamos que hay que hacer un seguimiento, que hay que hacer una revisión, que todos los días tengo que estar pendiente de lo que tengo que hacer. Entonces, depende del hábito, pues van a tener que marcar cuáles son los días. Ahora, vamos a ver algunas etapas que Blanca Mary en su libro Cerebro Productivo nos dice que es por las cuales pasamos todos, ¿listo? Y para poder aprender algo nuevo, para poder integrar algo. ¿Cuáles son estas etapas? Incompetencia, competencia, excelencia y maestría interna, ¿listo? Ella adaptó estas etapas de Maslow a todo este proceso que trabajamos a nivel de aprendizaje y todo lo que implica a nivel neuronal, ¿listo? ¿En qué consiste? La primera, incompetencia. ¿Qué vamos a hacer acá? Pues acá no tenemos ninguna experiencia en el hábito o hemos intentado implementarlo, pero como que ahí quedó, duré una semana, siempre el inicio de año, el inicio de mes o el inicio de semana y ya después no lo vuelvo a mirar. ¿Qué vamos a hacer acá? Sencillamente es entender qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, en esta primera fase de incompetencia, ustedes van a estar en ese proceso que Ángel nos acabó de explicar y es cuando yo ya identifico el hábito, ¿cierto? Ahora tengo que identificar cómo lo voy a hacer, a qué hora lo voy a hacer y cuál será el lugar. Ese es el saber qué hacer y cómo hacerlo. ¿Por qué esta primera etapa es importantísima en la implementación de hábitos constantes? Porque el mayor error que solemos cometer cuando implementamos hábitos es que ni siquiera nos preguntamos ese hábito cómo me va a impactar o cómo me está ayudando a mí a alcanzar este objetivo. ¿Listo? Por eso en la primera diapositiva que vieron ustedes hoy decía, define quién quieres ser. Porque de acuerdo a ese quién quiero ser, es que yo puedo identificar cuáles son los hábitos que me van a ayudar. Cada ser humano es completamente diferente. Probablemente tengamos hábitos que nos marcan a todos y que nos pueden ayudar a todos, como el de planificar, ¿cierto? Pero habrán otros hábitos que depende mi rutina, mi personalidad, mis horarios, todo depende. Entonces es importante entender quién quiero ser para poder en esta etapa descubrir qué hacer y cómo hacerlo. ¿Listo? La segunda etapa es competencia. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Aquí ya estamos construyendo el hábito y la recomendación es que sea el hábito que elijamos, empecemos de 15 a 20 minutos diarios o los días que ustedes elijan, cada 3 días por semana, 2 días por semana, ¿listo? A implementarlo. Porque es este proceso de probar. Necesitamos probar qué pasa con este hábito, se adecua a mí, escogí la hora que no era, elegí el lugar que no era. Porque nosotras les explicamos siempre a nuestros alumnos del taller Maximiza tu productividad que el problema muchas veces no es el hábito que elegimos, sino que uno lo hacemos muy general. Entonces, por ejemplo, lectura. El hábito es leer, ¿cierto? Es un hábito demasiado general. Lo ideal es lograr ser muy específicos, es decir, voy a leer 1 hora diaria. ¿Listo? Y eso me va a llevar a que voy a leer 1 libro por mes o 2 libros por mes. ¿Listo? Cada uno de ustedes entenderá cuál es su capacidad
de lectura, cuál es su nivel de comprensión, que es tan importante para este proceso de lectura. ¿Listo? Entonces, cuando yo soy específica, pero entonces inicialmente digo, bueno, voy a leer 1 hora diaria y elijo mi hora de la noche. Y tenemos muchos alumnos que nos dicen, es que yo empiezo a leer de noche y me quedo dormido con el libro. Entonces, el problema no es el hábito, tal vez el problema es la hora. Entonces, cuando yo me permito probar y practicar el hábito y ser consciente de esa implementación, puedo detectar qué es lo que está pasando. Puedo detectar si es la hora, como decíamos ahora, si es el lugar, si es que el hábito lo puse muy general, si me puse demasiadas cosas al tiempo, porque ya vamos a ver también lo importante que es no ponerse 4 y 5 hábitos al mismo tiempo para empezar, ¿verdad? Entonces, en esta segunda etapa de competencia, ustedes van a descubrir la práctica, van a empezar a construir el hábito de la mejor forma para su rutina y para de verdad obtener esos resultados que buscan. A nivel de planificación, 15 a 20 minutos diarios, ¿listo? Entre más practiquen, más rápido lo van a hacer, porque es un proceso de conocernos, ¿listo? Todo esto requiere conocernos, así que entre más practico, pues más voy a tener la práctica, valga la redundancia, ¿cierto? Y más voy a ir disminuyendo el tiempo. Alguna vez en algún taller alguien nos decía, es que yo siento que planificar me quita tiempo. Al contrario, planificar nos da tiempo. ¿Listo? Nos da tiempo, pero requiere práctica. Entonces, en esta fase 2, vamos a implementar, vamos a practicar, vamos a descubrir la mejor forma de que ese hábito nos ayude a conseguir eso que queremos ser. Tercera etapa, la excelencia. Aquí ya tenemos nuestro hábito en nuestra rutina. ¿Cuál es la recomendación aquí? Que en esta etapa empecemos a profundizar y a fortalecer esos punticos que son más complicados, eso que hemos ido descubriendo que nos cuesta un poquito más y que eso que si lo mejoramos nos va a permitir llegar a otro nivel en este hábito. ¿Listo? Entonces, a nivel de planificación será, no sé, un proceso en el seguimiento, en la revisión, pero ya tenemos el hábito de planificar, ya tenemos el hábito de tener nuestra agenda ahí, de plasmar nuestras ideas. Pero tenemos personas que llegan a un punto donde, ok, el tema de la revisión me cuesta todavía un poquito, pero es un punto que me va a ayudar a tener otro nivel dentro del hábito. Ya el hábito por sí lo tengo, ¿listo? Entonces, en excelencia, recuerden, es importante empezar a identificar cuáles son esos puntos que me van a permitir que si los refuerzo y los practico, me llevan a otro nivel con este hábito, ¿listo? Y por último, tenemos la última etapa que es maestría interna. ¿Y qué significa esto? Que como ya tenemos el hábito en nuestra rutina, ya hemos profundizado, ya hemos practicado esos punticos que nos cuestan más, ya se automatiza nuestro hábito. ¿Listo? Es decir, ya aquí, cumpliendo los 66 o 68 días, ya yo no tengo que estar pensando todo el tiempo que no se me olvide planificar, que no se me olvide hacer ejercicio o que pereza hacer ejercicio mañana o que no se me olvide leer, ¿cierto? Sino que ya está como bañarnos, cepillarnos los dientes, ¿verdad? Ya es algo que automáticamente lo hacemos. Esa es la meta con estas etapas de implementación de hábitos. Sabemos que hay hábitos que a todos nos cuestan más que otros, pero aquí se requiere compromiso, disciplina y poder tener súper claro cómo ese hábito me va a impactar y me va a ayudar a alcanzar ese objetivo que tengo. Referente a esto, es importante que ustedes entiendan que como seres humanos evolucionamos. ¿Qué significa esto? Pues que probablemente lo que ustedes hoy escriban, muy juiciosos después de esta masterclass, lo que ustedes hoy escriban como quién quiero ser, en 10 años no sea lo mismo, en 5 años no sea lo mismo. Lo que tenemos que aprender es a permitirnos ir evolucionando nuestras ideas, nuestros sueños y nuestros objetivos con nuestra misma evolución, ¿listo? Y no quedarnos, porque posiblemente existirán hábitos que no vamos a mantener por siempre. El ideal de los básicos es que estén siempre ahí, ¿sí? Como la planificación, como el ejercicio, sabemos que por salud no es solo un tema de vernos bien, sino sentirnos bien, ¿verdad? El tema de leer, si les gusta, debería ser un hábito de esos que están transversales en nuestra vida, solo que cambia
No vamos a leer siempre lo mismo, vamos a tener etapas en donde nos va a gustar un género, luego otro, luego vamos a leer para un proyecto, luego vamos a tener que leer porque si queremos emprender y así vamos evolucionando. Lo que es importante es permitirnos entender eso y que justamente llevar una agenda y escribir todo el tiempo nuestras ideas, nuestros sueños, pues nos permite irnos reconociendo en esa evolución. Así que con estas 4 etapas les aseguramos, prometidísimo, que ustedes van a tener una implementación de hábitos constantes, una implementación sana, una implementación en crecimiento, que es lo más importante cuando traemos diferentes hábitos a nuestra vida y a nuestra rutina. ¿Listo? Vamos a, antes de pasar